primera rueda de prensa del nuevo curso político, el nuevo periodo de sesiones, después de la primera Junta de Portavoces. Como todos ustedes saben, pues el próximo lunes y martes se va a celebrar el debate del estado de la región. Y aunque pueda parecer algo puramente de oficio, algo que es la pura y mera aplicación del reglamento, pues nosotros le damos mucho valor. Le damos mucho valor porque supone, una vez más, una comparecencia de la presidenta ante este Parlamento regional. Va a ser la ocasión 143 en la que la presidenta tiene la ocasión de debatir y de dar explicaciones a los grupos parlamentarios, y es un ejercicio de transparencia, desde luego, y de respeto al Parlamento indudable. En otras ocasiones me han escuchado poner como ejemplo a otras comunidades autónomas, a otros parlamentos autonómicos en los que hay presidentes que a lo que máximo han llegado ha sido en esta legislatura, por ejemplo, a intervenir 35 ocasiones, o el presidente de Castilla-La Mancha solamente ha comparecido en una ocasión. Por lo tanto, yo creo que es una gran diferencia entre unos y otros. Por eso, cuando la oposición hoy se ha quejado respecto a los numeritos o de la presidenta, desde luego se equivocan. Es decir, si hay alguien que respeta este Parlamento, sin duda es la presidenta regional. Para hablar de eslogans y de personas que están ajenas a la realidad y que no escuchan a la gente, yo creo que tenemos al presidente de gobierno como claro ejemplo. Pudimos ver ayer ese teatrillo que montó con militantes, cargos del partido, para fingir una supuesta rueda de preguntas con personas de la calle para saber cuál era la realidad. Las preguntas, desde luego, no tenían nada que ver con lo que le preocupa de verdad a la gente, y además vimos cómo le ponían las preguntas por escrito en el atril al señor presidente una vez que iban cambiando las preguntas, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que de espontáneo, de cercano a la gente, en comparación a lo que es y hace la presidenta Isabel Díaz Ayuso con los ciudadanos de Madrid, hay una gran diferencia. Este debate, sin duda, va a ser muy importante porque es el que va a marcar el balance de una legislatura, pero también va a señalar cuál es el camino de futuro de esta región. Desde luego nosotros vamos a hacer balance, vamos a marcar cuáles son las principales líneas de actuación de la Comunidad de Madrid apoyadas por el Grupo Parlamentario Popular, y sobre todo para ponerlo en contraposición con lo que es la estrategia, la política real que el Gobierno de España está haciendo. Porque en una situación como la que estamos viviendo, de profunda crisis, en la que la inflación está castigando seriamente a las familias españolas, donde el escenario de la crisis energética, desde luego, es muy preocupante, pues hay que mostrarle a los ciudadanos que hay alternativas a lo que se está haciendo. Y esas alternativas son visibles, son reales, son tangibles, y son las que representan en estos momentos la política que hace la Comunidad de Madrid y la que hacen otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Y por lo tanto vamos a insistir en que es necesario seguir una política de flexibilidad, de desburocratización, de bajada de impuestos, que permita generar los recursos suficientes a las familias, que tengan más renta disponible, para que al final la economía madrileña tenga un mejor funcionamiento y, por lo tanto, mejoren en términos reales los ingresos de la Comunidad de Madrid y podamos seguir prestando los servicios de calidad que presta la Comunidad de Madrid. Y ante eso, pues posiblemente, como ya hemos tenido la oportunidad de escuchar en los avances de los grupos parlamentarios de la oposición, pues veremos intervenciones que en muchos casos estarán ajenos a la realidad. No solo ajeno a la realidad de lo que es la sociedad y las familias madrileñas, sino además de lo que es la realidad de las actuaciones que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Como hemos visto, hay actuaciones que son conocidas por todos, pero que, sin embargo, los grupos parlamentarios de la oposición se niegan en negar y en reconocer, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de educación, hoy hemos podido escuchar a un grupo parlamentario, como por ejemplo Podemos, decir que estamos reduciendo profesores
en la educación pública madrileña, cuando todo el mundo sabe, porque son públicos, que para este ejercicio se van a incrementar en 1.266 el número de nuevos docentes, más la consolidación de los 2.120 que ya fueron contratados el año pasado. En realidad, lo que se lleva produciendo desde que Isabel Díaz Ayuso gestiona la Comunidad de Madrid es que hay 8.041 docentes más. Por lo tanto, cuando alguien cierra los ojos a la realidad, simplemente por tener la posibilidad de tener un discurso crítico, lo que hace es cerrarse la posibilidad no solo a conocer la realidad, sino a transmitírsela a los ciudadanos y, por lo tanto, centrar el debate donde puede haber verdaderos problemas, ¿no? Y, por lo tanto, las soluciones que aporten los grupos parlamentarios de la oposición pues estarán profundamente equivocados. Y ese es el espíritu con el que nosotros, evidentemente, vamos a asistir a este debate, en el que, bueno, pues esperemos que sea lo suficientemente constructivo como para que los madrileños puedan sacar un juicio suficiente respecto a quién está haciendo las cosas bien y quién, desgraciadamente, no tanto. Y a partir de este momento, pues quedo a su disposición, aunque antes sí que quisiera recordar a Marta Escudero, que fue diputada del Grupo Parlamentario Popular en la 8ª, 9ª legislatura y, bueno, anoche falleció y, por lo tanto, pues queremos mandarle desde el Grupo Parlamentario un profundo recuerdo y un sincero abrazo a toda su familia y, evidentemente, también a todos los que la conocieron. Sí, buenos días, señor Muñoz Abrines. Usted ha hecho referencia directamente a que este debate va a ser un balance, pero también va a ser un catálogo de intenciones. ¿Están mirando a las próximas elecciones? No, estamos mirando el próximo año que queda de legislatura, un año en el que todavía quedan muchas cosas por hacer y, por lo tanto, es lógico que el Gobierno siga planteando nuevas iniciativas. Entre otras cosas, tenemos 15 proyectos de ley en esta Cámara pendientes de tramitación y de aprobación y que son fundamentales y muy importantes para todos los madrileños. Hay iniciativas que van a suponer una mejora de los servicios sociales de esta región, de la prestación de un servicio básico como es el de farmacia y que con la nueva ley va a suponer un salto de modernidad y de mejora en la prestación de ese servicio a todos los ciudadanos madrileños. Tenemos la ley de autonomía financiera, que supone el poder estabilizar, el blindar nuestra capacidad para seguir teniendo una política de bajada de impuestos en esta región frente a los torticeros intentos del Gobierno de España con sus aliados de Esquerra Republicana para intentar armonizar, lo cual no es nada más que es un eufemismo para subirle los impuestos a los ciudadanos de Madrid. Hay normas como la llamada Ley Ómnibus, que va a dar un salto cuantitativo y cualitativo a esta región respecto a lo que supone desburocratizar, flexibilizar la gestión de muchos trámites administrativos y que, por lo tanto, agiliza el que muchos madrileños puedan sacar adelante sus proyectos con mucha mayor rapidez. Y eso supone también un ahorro de dinero y, por lo tanto, que todos se vean beneficiados y, por lo tanto, hay muchos proyectos que hacer, con independencia de que, lógicamente, desde el Grupo Parlamentario y desde el Gobierno también estemos mirando de cara al futuro. Como todos ustedes saben, la presidenta nombró un vicepresidente, Enrique Osorio, precisamente para que también fuese capaz de tener un trabajo de coordinación que mirase cuál debe ser el Madrid de los próximos 10 y 15 años. Y eso es muy importante, porque el progreso real de una sociedad es muy difícil valorarlo de un año para otro. Tenemos que tener perspectivas más amplias para poder tener juicios de valor y poder medir datos reales que supongan una verdadera transformación de una sociedad. Y a corto plazo, en muchas ocasiones, es muy difícil poder verlo. Por lo tanto, estamos a las dos cosas porque es una obligación de un gobierno y de un partido responsable. ¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntarle una cuestión que también han planteado otros grupos parlamentarios sobre la no recaudación del impuesto de patrimonio. Ya se conocieron los datos oficiales, casi 900 millones de euros que ha dejado de recaudar la Comunidad de Madrid por las personas, los 500 multimillonarios que no han aportado por ese impuesto. Quería saber si les parece un desperdicio no haber recaudado ese dinero, cómo interpreta la oposición. Gracias. En primer lugar, yo creo que cuando se dan las cifras hay que darlas ajustadas a la realidad. Es decir, no son 900 millones de euros provenientes de 500 personas. Es decir, en primer lugar, lo de los 900 millones es un ejercicio puramente teórico
que en muchas ocasiones no tiene nada que ver con la realidad, porque la economía es algo dinámico y cuando uno establece un impuesto de esta naturaleza, pues ¿qué ocurre? Que la naturaleza y el comportamiento de los contribuyentes también cambia. Por lo tanto, lo de los 900 millones hay que ponerlo siempre en cuarentena. En segundo lugar, no estamos hablando de 500, estamos hablando de miles y miles de madrileños que se verían obligados a presentar el impuesto de patrimonio. Probablemente en torno a 18 o 20.000 madrileños, que son bastante más que 500. Pero el problema no es ese. El problema es una cuestión de naturaleza. Es decir, el problema es que el impuesto de patrimonio es un impuesto injusto. Es un impuesto en el que las personas, con independencia de cuál sea su nivel de renta, pagan 2 y 3 veces por la misma cosa. Y lo que muchas veces no hacemos es mirar cuáles son las consecuencias de la existencia de tributos como ese, porque resulta que el impuesto de patrimonio no existe en ningún país de la Unión Europea, en ninguno. Por algo será, porque tiene efectos negativos en la generación de riqueza y en la acumulación de riqueza para una sociedad. Eso supone que muchas veces en sociedades donde tienen el impuesto de patrimonio se recauda menos por el impuesto de la renta de las personas físicas. Y por lo tanto, Madrid, ¿por qué se ha convertido en la región más dinámica y que más impuestos recauda, más volumen de impuestos recauda, por ejemplo, en el impuesto de la renta de las personas físicas? Porque hemos generado una dinámica, una agilidad, una generación de riqueza en esta región que permite que se recauda más a través de ese impuestos como el impuesto de la renta de las personas físicas, porque hay más gente dispuesta a invertir, porque hay más gente dispuesta a arriesgarse, porque hay más gente que, por lo tanto, aporta más, gana más cada año y aporta más al impuesto de la renta de las personas físicas. Por lo tanto, cuando se analiza la política impositiva, no se puede hacer nunca una visión aislada, suma cero, entre un impuesto y otro. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Le quería hacer dos preguntas. En primer lugar, quería que valorara lo que ha señalado Rocío Monasterio de Vox en torno a que, decía ella, vamos a hacer todo lo posible para sacar un presupuesto adelante. Parece que empiezan ustedes esos trabajos pues con mejores perspectivas que el año pasado, que se logró un acuerdo. Y también quería saber su opinión. Dos grupos políticos de la oposición, PSOE y Más Madrid, se han referido a las becas de comedor escolar para hijos de policías y guardias civiles y de una u otra forma ambos han venido a pedir su ampliación al resto de la población. Quería saber su reacción. Gracias. Bueno, en primer lugar, respecto a los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, lógicamente el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular somos los primeros interesados en tratar de aprobar un nuevo proyecto, porque sin duda eso supone la posibilidad de incorporar nuevos proyectos y mejorar los presupuestos para el ejercicio 2023. Desde ese punto de vista, pues nosotros siempre hemos estado dispuestos a hablar con otros grupos parlamentarios, en este caso con quien está dispuesto, lógicamente, con un sentido razonable, a establecer unas condiciones de negociación. En este caso agradecemos la posición de responsabilidad que en este caso está estableciendo a priori el grupo parlamentario Vox y que ha dicho su portavoz Rocío Monasterio. Tendremos que ver, lógicamente, cuáles son las exigencias, peticiones o sugerencias concretas y específicas que plantean para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo. Pero evidentemente hay muchas coincidencias. Nosotros vamos a bajar impuestos como lo llevamos haciendo los últimos 18 años y lo seguiremos haciendo para los próximos ejercicios y, por lo tanto, desde ese punto de vista existe una coincidencia absoluta en ese tema. Respecto a las becas de comedor, a mí lo que me sorprende de verdad es que los grupos parlamentarios de la oposición, incluyendo al Partido Socialista, se rasguen las vestiduras porque en esta región queramos que los guardias civiles y los policías nacionales tengan este tipo de prestaciones. Me sorprende por varios motivos. En primer lugar, hay que recordar que son servidores públicos, que no son precisamente los que tienen una mayor retribución y que, sin embargo, sufren un riesgo muy importante en el desempeño de sus funciones. En segundo lugar, que esto está motivado por una cuestión, y es que en Madrid ahora mismo hacen falta más de 2.000 policías adicionales de acuerdo a lo que deberían ser las ratios policía-población. Madrid lleva creciendo en población desde hace mucho tiempo, muy por encima de la media nacional, y sin embargo no es un destino atractivo para los policías y guardias civiles porque, lógicamente, Madrid, además de tener
un nivel de vida más caro que la media nacional, también tiene un nivel de trabajo y de carga muy por encima de otras zonas de España, porque lógicamente la densidad de población que tiene Madrid pues hace que en muchas ocasiones el volumen y la peligrosidad del trabajo que hacen en esta región esté por encima de otras zonas. Y precisamente para intentar fomentar y potenciar que haya guardias civiles y policías nacionales que quieran pedir traslado a Madrid, es por lo que lo hemos hecho, porque la seguridad de los ciudadanos de Madrid también es importante. Por eso también le ofrecimos al Ministerio del Interior la posibilidad de firmar convenios para tener protocolos y ratios en nuestra política de vivienda, de manera que también los policías y los guardias civiles pudiesen incluirse en la categoría de personas que se pudiesen beneficiar de la política de vivienda social de esta región. No quisieron. Si eso se suma a la no homologación de sus retribuciones, pues evidentemente ante lo que estamos es a un auténtico agravio a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y no es cierto que las becas de la Comunidad de Madrid estén planteadas para la inmensa mayoría de la gente exclusivamente en términos de renta. Hay otros criterios. Solamente hay que entrar en los requisitos. Por ejemplo, los hijos de las familias víctimas del terrorismo también pueden ser beneficiarias, con independencia de la situación de renta, de las becas de comedor. Y yo, por lo tanto, me parece que es absolutamente razonable. Con lo cual, yo creo que hay que tener, por un lado, criterios de renta, pero por otro lado, hay que tener también presente otros criterios que puedan tenerse en cuenta en función de la realidad y en función de las necesidades que tiene esta región y que tienen sus ciudadanos. Pues nada, un placer. Pues nada, que tengamos un buen periodo de sesiones. Hasta luego.